up from man. Watch it. Sean bienvenidos al tercer capítulo de Afable Podcast, Indignación Creciente. En esta ocasión me va a estar acompañando un colega de mi carrera, un muy buen amigo, donde nosotros dos nos vamos a encargar de guiar este programa para que todos ustedes, los que están aquí conectados, participen, nos expresen lo que están sintiendo y por supuesto tocar un poco los temas o los sentimientos que no tocaría un medio tradicional. Entonces, por ahora, aprovecho para saludarlos a todos los del chat. Espero se encuentren muy bien. Y también aprovecho para dar la bienvenida a nuestro invitado, la persona que nos va a acompañar en esta ocasión. Es el señor Juan David Carrillo, estudiante de comunicación social y periodismo, un hombre muy dedicado y que realmente se vino muy preparado para este programa. Entonces, señor Carrillo, te doy una fuerte bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta noche? Espera, espera, no te estoy escuchando. Ah, error en vivo. Ahora sí, puedes hablar. ¿Y ahora sí? Sí, Espera. Se escucha como esto que es como un carro de bomberos, la ambulancia. no, pues te escucho por un momento, pero ahorita ya no se escucha. Ok, no, solo, ya eso comienza dando un poco el ambiente, digamos. Estás cerca de las protestas. O sea, mientras que comentamos, justo, pum, efecto de sonido, protestas colombianas, casualmente. Claro, claro. Pues que yo vivo por aquí, por Suba, literalmente al lado de la Suba, de la avenida Suba. Pues que por aquí, por la Cali con Suba, es también uno de los puntos importantes. Ven, y normalmente, y muchos compañeros lo dicen, de que Suba últimamente en las protestas es muy, por así decirlo, como lo dicen acá en Colombia, muy parada. Y es Mm. más, en las marchas que tuvimos en 2019, tú y yo alcanzamos a conversar eso. ¿Cómo dirías que estuvo Suba en estas fechas? ¿Cómo ha estado por allá? Uy, pues es que eso ha sido un revuelto de mil cosas. Digamos que hay que mencionarlo. Por algún lado, y por su siempre hay un montón de manifestaciones muy culturales, precisamente como aprovechando el símbolo que es como la tradición indígena que tiene Suba. Como toda la historia fundacional que tiene Suba es una cosa que se aprovecha bastante en las protestas. Por otro lado, también es por aquí, por lo que ha sido la Suba y la Cali con Suba, son, como dije ahorita, son puntos que son bien importantes en estos casos. Entonces, digamos, em, la movilidad sí es algo que se ve bastante afectado cuando hay protestas. Uno siempre termina viendo que cierran la troncal de Suba. Alguien que conozca se ubicará un poquito antes de 21 Ángeles. Ahí ya deja de llegar el Tasmi, entonces a veces toca intentar coger otras rutas con el STP o con el vehículo que se pueda o caminar, que también ha sido. Y para quien conozca Suba sabrá que antes de 21 Ángeles, pues ahí hay una de las lomas de Suba, una de estos grandes accidentes geográficos de Suba, digámoslo. Mm. 21, ayúdame a recordar, 21 Ángeles todavía sigue siendo muy alejado del portal. Sí. Son como unas 3, 4 paradas antes del portal. Pero o sea, separadas, bien separadas, no como en la Caracas, que es un poquito más usual verlas juntas, sino digamos que son paradas bien alejadas la una de la otra. Este año has tenido que vivir ese proceso de trasladarte desde, o sea, bajarte de una estación e irte caminando hasta tu destino, o a algún familiar le ha sucedido eso. Yo principalmente no. Digamos que las pocas veces que en este caso he asistido a las protestas han sido por aquí, precisamente por Suba, en la que he ido a revisar cómo está la cosa y todo esto, ha sido por Suba. Entonces, en mi caso no, pero digamos que mi mamá sí, repetidas ocasiones. Y está molesta con esto, apoya el paro. Ella
tiene sentimientos encontrados con eso, pero yo diría que principalmente molesta. ¿Molesta con los manifestantes o molesta con quién se está marchando? ¿O por quién se está marchando? Eso es un poco de los dos, un poco de los dos. O sea, como un poco de la desesperación de todo eso que llevó al país a llegar a esa situación, pero también, pues claramente con los manifestantes. Ok. ¿Por qué te hago esas preguntas? Más para que ya los que van llegando se den cuenta que sí vamos a tocar un poquito en lo personal. Porque muchos vimos las manifestaciones de forma distinta. Puede que todos nos sintamos indignados, pero no nos vamos a sentir de la misma manera indignados. Saludando al chat, a Alejo y a Marley. ¿Qué tal, Marley? ¿Cómo te encuentras hoy? Los invito a que me escriban en Instagram como Sebas Rayal Piso 12. Si quieren, me envíen un audio aquí comentándonos a los dos, tanto a Carrillo como a mí, cómo se sienten con toda esta situación y qué es lo que los tiene indignados. En caso de que no quieran enviar un audio, pero quieran participar aquí en el chat, nosotros vamos a estar pendientes leyéndolos sobre todo lo que nos quieran comentar. Empezando con uno de los temas es la vulneración tan fuerte que ha habido con los derechos humanos en estas manifestaciones y cómo ambos lados han utilizado esto como, como un argumento, ¿no? Y, sabes, o sea, podemos empezar con la vulneración de los derechos humanos más fuerte y es el derecho a la vida. Y yo creo que uno cuando sale a manifestar, lo menos que se espera es que vaya a haber gente que pierda la vida y en menos de nada. Yo creo que es complicado, es fuerte Hemos empezar subido ya los con índices esto. de seguidores un poquitín, profesor. Bienvenida, No, y es que Macae. es una cosa compleja. Digamos que yo creo que todos en el chat o por aquí habremos escuchado que alguna persona que le justifique o lo hemos leído como no, es que estos vándalos, estos guerrilleros, un montón de cosas más. A mí por lo menos me choca mucho. Eso muestra una gran deshumanización de quienes protestan por parte de los digamos que quienes están en desacuerdo con las protestas, por ponerles una caracterización, digamos que son de derechas, pero pues es una cosa que a mí por lo menos me parece entre aterrador y fascinante en el sentido de cómo han llegado a esa deshumanización. Sí, o sea, como cuál es el árbol de pensamiento que tienen ellos para que esto tiene sentido. Está muerto, pues mejor para mí. Es una cosa que yo personalmente no logro entender muy bien. Por lo menos, y por eso me da tanta curiosidad, o sea, cómo pueden llegar a ese punto. Y yo creo que una de las cosas más molestas es esto que la gente está publicando en Facebook y bueno, está publicando en todas las redes sociales donde expresan y sin duda, a mí me duele más la pérdida de una vida que la pérdida de una pared. Y a pesar de estas declaraciones tan fuertes, se sigue escuchando el argumento de, ay, rayaron la pared, ay, rompieron un vidrio o "Oh, eso es algo que vamos a tener que pagar con nuestros impuestos". Y claro, no entiendo a las personas que piensan eso, la verdad, y lo digo francamente, quizás con esto ya estoy delatando bastante cuál es mi posición frente a esto, pero ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué llegamos al punto de que comparamos una vida con un objeto? ¿Y cómo metemos esas dos cosas en un debate? Y es duro, es feo porque no debería ser así y tú no tienes que ver derechos humanos para una pared. Solo tienes que gastar un Sí, poco del presupuesto y coger algo de los impuestos y gastarlo, pero para una vida, ¿qué plata va a haber? sí, exacto. Y también con eso hay una cosa que me ha aterrado bastante en Twitter, o
que siempre son sentimientos complejos, pero digamos, esto que siempre que alguien muere o que lo terminan quitando un ojo o lo que sea, la gente tiene que salir en Twitter y en otras redes sociales a decir, no era un vándalo. Digo, parce, aún si lo fuera, eso no es justificación para quitarle la vida para toda esta como violencia. Y también esta definición tan borrosa que se maneja actualmente de vándalo es otra cosa que hay que pensar. Digamos que es el punto que están teniendo estas personas para intervenir estos espacios. O sea, obviamente son intervenciones más fuertes unas que otras, cada una tiene sus complejidades, pero también preguntarse eso, como, ¿cuál es la idea detrás de eso? ¿Por qué se está haciendo? Y porque no es solamente como romper por romper. Obviamente hay cosas con las que yo estoy más y menos de acuerdo, que cargan como un discurso mucho más poderoso unas que otras, pero también preguntarnos eso, o sea, como que no solamente rayaron esto, sino por qué, o cuál es el fin de eso. Y repito, así la persona haya hecho lo que sea con un muro, con lo que sea, llega sin ser justificación de la muerte. Y es que también es una cosa peculiar. Tristemente, ya en el país hemos cogido esto como paisaje. Ah, que mataron a tal persona por esto. Y también ya medio nos acostumbramos a que fueran fuerzas del Estado. Que policía, que el ejército, que demás. Es una cosa que también me parece terrorífica. O sea, como que las instituciones ya han perdido un valor enorme, pero también hay obviamente una parte de la población que sigue sufriendo este dolor, que sigue preocupada por esto, porque esto es un síntoma horrible para un país que intenta ser una democracia. Pero también hay personas que ya lo toman como, ah, sí, es lo que hay. Sí, es como, vale, es Colombia, no importa. Otro día más, otro muerto más, sigamos trabajando. Para es una cosa que es, no sé, chocante, creo yo. Triste. Acabas de mencionar las fuerzas militares y la policía acá, ¿no? Sí. Y te quiero hacer una pregunta clave. ¿Sientes miedo de las fuerzas militares o sientes rabia o alguna sensación que podríamos considerar mala hacia estas instituciones? A ver, sí, sí, digamos. em, principalmente con lo que es policía y ejército. No me siento cómodo estando en un lugar donde estén ellos. Usualmente, primero, que estén ellos en un lugar suele ser señal de otras cosas. De aquí hay algún peligro, tenga que ver con ellos directamente o no. También tiene que ver, y también es un miedo relacionado directamente con cómo les hemos visto actuar. También rabia, pero la rabia es ese sentimiento con el que estoy como intentando luchar. ¿Por qué? Porque obviamente hay problemas en cómo se ha diseñado la institución de la policía, y eso no solamente en Colombia, aquí, sino en el mundo. Lo mismo con el ejército, hay problemas en cómo se lleva a cabo esa institución, pero siguen siendo como em, personas, y esto es una cosa que como que a veces olvidamos. O sea, muchas veces, la otra vez yo hablando con una compañera de la universidad, me contaba que un primo de ella es policía, como de estas reservas que están usualmente haciendo como papeles y demás, ¿no? Y el primo de ella le decía que le daba rabia tener que salir a pelear por una cosa en la que él ni cree, como lo es el gobierno, la reforma tributaria. Entonces yo tengo esa rabia, tengo ese miedo, ya es algo que está muy dentro de mí, como que los veo y digo, a este tombo. Pero también intento como no deshumanizarlos, porque eso también puede ser una cosa que puede terminar muy mal para todos. Pero obviamente es eso, ellos no, digamos que la policía no es exactamente una institución en la que uno confíe y no es una institución que esté diseñada para defender a la ciudadanía, sino al Estado que esté y a la forma en que se entienda la justicia en ese Estado. Una cosa muy curiosa es cómo esto se convierte, o mi forma de verlo, es cómo Hemos se subido convierte los en índices un... de seguidores un poquitín, ¿Qué profesor. tal? Bye, vale. Bienvenida a esta transmisión.
Aprovecho también este momento para recordarles que si ustedes quieren participar, quieren aquí decirnos en vivo sus opiniones o sus sentimientos o desahogarse simplemente frente a toda la situación que está sucediendo en el país, nos pueden escribir en el chat o me pueden enviar un audio a mi cuenta de Instagram sebas_piso12 o se pueden unir al Discord y ahí entrar a un canal de voz. Nos avisan que van a entrar al canal de voz y tendrán su espacio para poder hablar, porque esto es micrófono abierto, esto es un espacio para que todos participemos. Y aquí, retomando lo que tú me dices de las fuerzas policiales, yo quería decir que para mí es irónico cómo esto se termina convirtiendo en un juego. No voy a usar estos términos porque la mayoría lo ha nombrado así, como los pobres pelean entre ellos, mientras que los ricos y los que están en el poder solo se quedan observando. Y, y es feo porque uno a veces se mete tanto en ese juego. Ojo ahí, todavía no estoy hablando de la violencia que ha habido por parte de las fuerzas militares, todavía no voy a tocar ese punto. Pero, ¿cómo terminamos siendo las mismas personas atacándonos entre nosotros, mientras que por allá el cierto personaje tan conocido y por el que tanto estamos peleando transmite su programa a las 6 de la tarde todos los días sin falta? Tengo entendido que este fin de semana no ha transmitido, pero igual Sí, que en la mayor parte de las manifestaciones ha estado ahí y lo ha transmitido, mientras todo el mundo hace sus transmisiones en Instagram grabando lo que realmente pasa, él está relajado, sentado en una silla. sí. Y es frustrante, es feo ya cuando uno se da cuenta de eso, porque es como si peleamos entre nosotros, ¿cómo salimos de aquí? Y claro, sigue haciendo, o sea, creciendo más esa violencia. Y ahora sí, lanzándome al punto. Luego, uno después de ver, estamos peleando entre nosotros, llega y pum, vulneración de derechos humanos frente a todos los videos, porque hay videos y hay imágenes, y todos los hemos visto en transmisiones en vivo de Instagram, donde la fuerza pública está atacando con arma en mano a todos los ciudadanos que están marchando. Esto lo hemos visto más en Cali. También he visto por ahí que en Pereira también está sucediendo, tú me corregirás. Sí. Y hay uno que dice, uno, ¿cómo, qué hace? ¿Cómo se presenta esto a la fiscalía? ¿Cómo se presenta como prueba si ni siquiera en un video uno puede alcanzar a ver la placa del policía? Cuando la tienen, porque a veces también se quitan el número, la identificación. Esa es otra. ¿Tú qué has visto en redes sociales frente a esto? Em, Respecto a la violencia del Estado, ¿cómo ha reaccionado la gente? Frente a la violencia de Estado, porque ya ahorita vamos a tocar cómo la gente ha reaccionado frente a todo esto que ha visto. Uy, respecto a la violencia del Estado, eso ha sido todos estos días, uno parar de ver un video uno tras otro sobre, digamos, el policía llegando a una protesta pacífica y vulnerando este derecho de la protesta en casos más graves y más aterradores. Este caso en que se está manteniendo cierta manifestación y ellos llegan a disparar. También he visto los videos de las víctimas desangrándose ahí en la calle, literalmente. Creo que todos los hemos visto. Es una cosa que también, o sea, es triste verlo y no es uno a la semana, no es uno a la semana, uno cada tanto, no, cada día son varios. Es una cosa aterradora. Cada día son cientos y cientos. Además que también, vale, perdón, continúa. Ahora, y iba a decir otra cosa. Con este tipo de instituciones, digamos que uno puede analizarlas a dos niveles. El primer nivel es, digamos que, el discurso público. De no, queremos defender la ciudadanía, los derechos, todo eso, dale, gordo. Pero ya luego hay que analizar es el sistema y cómo funciona. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que analizar?
a quien comete estas atrocidades, ¿se le castiga o no se le castiga? ¿Se le llama la atención? ¿Por qué se le llama la atención? ¿Por haber cometido eso o por dejarse coger? Em, ¿Qué tan repetido se hace? Ya qué tan sistemático, bueno, qué tan preparada está la institución para aguantar esos daños? O sea, hay que ver esos dos niveles que son muy importantes. Obviamente la institución públicamente va a decir que no lo va a hacer y públicamente el Estado va a decir que la policía sirve para esto, pero entre la institución se manejan ciertos mecanismos que premian este tipo de comportamientos. Entonces decir como no, no son todos, vale, pero la institución premia esto, entonces ¿qué podemos hacer ahí? No importa lo que el man, no importa el man qué tan buen esposo sea en la casa, que el man, mejor dicho, done su salario a las hermanitas, las hermanitas de la caridad, si el man se le da una orden, tiene que cumplirla. Se le va a castigar es por no cumplirla, o si el man intenta denunciar, se le va a joder a él. No importa el tipo, qué tan buena persona sea por individual, sino cómo funciona la institución, qué es lo que lo obliga a hacer, y qué es lo que le premia. Aquí en el chat me están comentando que no me habían escuchado, lo siento, es que a veces desactivo el micrófono y se me olvida. Todavía no soy muy bueno en esta práctica, pero para que Carriño nos esté hablando de esto, es porque yo le había dicho sobre eso que nos habían enseñado desde pequeños. Tú cuando tienes un uniforme, estás representando a la institución de ese uniforme y tus acciones están basadas en eso. Tú estás hablando por esa institución cuando usas eso. Y claro, de ahí surge Ujú. todas estas acciones y donde es que no deberíamos hablar si hay policías buenos o malos. Deberían haber policías que cumplen con proteger a la ciudadanía. Pero ¿qué pasa? Que su estructura no es de proteger a la ciudadanía. Y tal y como tú dices, premian que capturen a un vándalo. Premian que disparen a un vándalo. Ahora, y se los pregunto directamente al chat, ¿qué es un vándalo entonces? Porque a veces lo comparan bastante con terrorismo. Y eso me parece grave. Me parece grave porque yo lo que Claro. veo es que los vándalos atacan con piedras. En ningún momento están amenazando con un explosivo. En ningún momento, porque también han mencionado la guerrilla, están entrando en una institución policial con un carro lleno de bombas, como ya vimos que ha sucedido. Bueno, acá Sí, nos sí, sí. dicen que By Valen dice que ninguno de ellos camina 3 horas para llegar a su casa por todo el caos en la ciudad. Ellos siguen en carros blindados sin sentir la realidad. Y esto es curioso porque en uno de estos noticieros de aquí del país había visto como a un personaje del SMAT le preguntaban cuánto tiempo estaba trabajando y él decía que 24 horas. Ok, ahora hay que ver muchos detalles ahí. Estamos hablando de un personaje del SMAT que tiene alimentación, tiene transporte y pues bueno, tiene con qué protegerse, por así decirlo. Y lo estamos tratando de comparar con personas que salen a caminar horas, personas que salen de trabajar y tienen obligatoriamente que caminar horas para llegar a su casa. Y si hay vándalos, pero son minoría, y policías malos y buenos hay. Lo chistoso es que un policía cuyo deber es cuidar y servir no puede ser malo, por no decir lo que realmente son. Es absurdo. ¿Qué piensas de esto, Carlos? Pues mira que yo, precisamente yo, perdón, hace poquito hice una lectura que, digamos que me está sirviendo ahorita para poder analizar la situación. Dentro de una materia estábamos como analizando lo que son masculinidades militarizadas. Entonces, el artículo que leí, digamos que comparaba dos casos, el de la guerrilla y el de los paramilitares. Y uno de los puntos más importantes que los separaba totalmente era el factor económico. Digamos que muchos llegaban a los paramilitares. Ellos primero iban al ejército porque dentro de sus sectores pues no tenían como buenas condiciones laborales. Entonces iban al ejército para conseguir plata, comida, mujeres también porque el uniforme en ciertas zonas da esa ventaja relacional. También luego del ejército, por A o por B tenían que salir y luego iban directamente a los paramilitares. Y esto no es una cosa inventada por quien escribió el artículo, sino que sacado de entrevistas con ex paramilitares directamente.
¿Y cuál es ese factor que lo separa? El paramilitar tiene un factor de que es empleo, es trabajo para estas personas, un empleo horrible, un trabajo que indica una cantidad de violación de derechos, pero es un empleo. Tiene un factor económico, mientras que dentro de la guerrilla había una estructura en la que no se le pagaba a la gente, sino que tú entrabas dentro de este orden, digámoslo, comunitario, y a ti, digamos que, vale, sí se te daba la comida, sí se te daba como la estadía y ese entrenamiento, pero no era algo que tú hicieras por ganar dinero. Sí, y aquí es, y ¿por qué lo menciono? Porque esa es una gran diferencia entre el SMAT y quienes protestan. Al SMAT literalmente le están pagando por hacer esto. Mientras que a quienes protestan, a quienes están en la primera línea, lo hacen simplemente por la convicción de que hay que hacer estos cambios en el país, de que hay que defender a las personas que están en la protesta y un montón de cosas más. Y eso ya separémoslo por otro lado con los llamados vándalos, que de nuevo es un término muy borroso. Son comparaciones que también por ese lado son muy distintas. Realmente dentro del SMAT se manejan em, ese factor en que es un empleo para ellos. Diferencia mucho sobre ambos bandos que están en este caso implicados. Ahora hemos hablado de un montón de cosas, pero mm, principalmente sobre uno, cómo ha sido esta relación que hemos tenido con, digamos que las fuerzas del Estado, o sea, con los derechos que ellos han vulnerado, esos sentimientos que se han tenido, las complejidades que se dan en estas organizaciones tipo policía y demás, o sea, lo incompleto que está decirlo de es un policía bueno o es un policía malo. Y también como ese tipo de cosas que se saben, pero una vez tú has asistido a las protestas y no cuando simplemente estás enterándote digamos que por medios más tradicionales. Eso ha sido como principalmente el tema. También discutiendo un poco sobre este término borroso, este término algo extraño, que es el de los vándalos. Ahí mencionaste algo muy curioso y tenemos justo un profesor que ha hablado sobre eso y es como la realidad de las marchas se ve en las calles. Porque lo Sí. que vemos en redes sociales es un pequeño fragmento de lo que realmente está sucediendo. O sea, lo que tú estás viendo en la red social no se compara con nada. Y yo creo que lo que estamos viendo en Cali no es ni la mínima gota de lo que realmente está pasando ya en Cali. Y a eso que Sí, sí, sí. agreguémosle el factor de que en estos días se presentó como repentinamente en Instagram y en Facebook se borraron varias historias referentes al tema. A mí también me pasó. Yo compartí historias y yo compartí historias sobre esto, sobre todo lo que está sucediendo. Y la única que no me eliminaron fue un promocional que estaba haciendo de este programa, pero porque casualmente el título estaba disimulado. O sea, yo creo que si el título le hubiera puesto protesta en Colombia, me lo hubieran quitado. Ujú. Aquí Mr. Mimai nos dice, el que tenga un uniforme puesto representa toda la institución. Claro que sí, sí señor. Sí, sí, sí. Y así nosotros lo decimos y por parte de nosotros decimos, es que tú al ponerte un uniforme no te estás poniendo cualquier cosa. Y bueno, frente a los medios, ¿tú cómo reaccionaste cuando de repente ves en redes sociales que RCN publica la gente sale a celebrar que quitaron la reforma? Uy, yo sentí, Hemos subido los índices de fue seguidores como una cadena un de poquitín, sentimientos. profesor. Primero rabia, luego risa, porque es que es absurdo. O sea, es una cosa que uno vería en películas y diría, parce, eso no pasa. Mm. Está exagerando, pero parce, es verlo. Y lo peor es que son descarados. Luego cuando hicieron la rectificación,
se quedan manteniendo el discurso, pero lo desviaron un poquito, como no es que estaban celebrando porque ellos la quitaron, no porque el gobierno, la gente es que estaba celebrando, seguía manifestándose, cómo va a poder mentir con la cara tan dura? O sea, no, fueron muchas cosas. Es que es un descaro y luego la periodista, y justo le respondió a Alejandro Riaño, porque él le había compartido estaba toda esta crítica frente a los videos que ha sacado Alejandro Riaño. Si no los han visto, podemos mirarlos ahorita. Y Mm. la periodista es de RCN y ella le decía a Alejandro Riaño que cómo va a ser capaz de enfrentarse ante todo un medio porque perjudica a todo el personal que está trabajando ahí. Pero claro, Alejandro Riaño sí está representando mucho en esos videos lo que ellos han dicho, no ha dicho más de lo que ellos han mostrado al público. Y él Sí. compartió justo el pantallazo que todos hemos visto frente a lo que pusieron en Cali. Y la periodista fue muy descarada de decir, pero es que usted sí vio la noticia completa, sí le puso atención. Y bueno, uno viene a decir, y bueno, ese segmento de noticia no es que sea muy diferente a lo que nos muestra ese pantallazo, lo siento, señorita. Pero así no ha sido. Mm. Y, ven, voy a leer porque los comentarios me están diciendo en el chat, porque justo acaba de haber uno muy interesante, pero primero leamos los que ya A ver, a nos han ver. dado. Acá de 99 nos dice, en todo eso también entra el contexto que ha vivido Colombia, que siempre ha sido de guerra, que ha generado un desgarro, un desgarrado social en lo que las instituciones buscan legitimar la militarización, generando un paralelismo héroe-policía en lo que se generan imaginarios en las personas que no apoyan, comparten o comprenden de lo que está sucediendo. También dice que asimismo la normalización de la performativa, de la superposición de la seguridad y las Fuerzas Armadas, minimizando y encubriendo prácticas contrarias a la misión constitucional y las acciones violentas. Porque justo sale el ministro de Defensa en medios a felicitar a todo lo que han hecho los policías, cuando una noche anterior vemos cómo le están disparando a la gente en Cali. Ya, interesante. Uno se queda Mm. como, bien, gracias, señor ministro. Sí, 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 no, y lo que mencionan ahí es muy importante. Hay dos cosas que son digamos que estructurales para el discurso más militarista del país, porque hay una cosa que hay que aceptar. Colombia, aún a día de hoy, tiene una mentalidad muy paraca, muy apegada a eso, en que construimos mucho esto de los héroes y de la seguridad. Esos son esos dos pilares fundamentales en que se ha construido la política del país. Vale. Bueno, o sea que esto que se hizo, no se hizo por la seguridad y eso es una cosa que también hay que comenzar a evaluar. Este discurso de se hizo lo que tenía que hacerse. Es una cosa terrorífica. Y de nuevo, los héroes. El héroe este que hizo lo que tenía que hacerse, que vaya, eh, muere porque era lo que tocaba hacer, que allá va, ahí se disfraza de civil porque era lo que tocaba hacer para ponerle de nuevo un orden a la ciudad. Esos dos discursos son algo que nos tiene también muy jodidos. Y, y es curioso cómo los medios apoyan este discurso. Porque claro, desde hace muchísimo en Colombia se ha vendido esa idea de seguridad, esa Sí, idea claro, los héroes en de Colombia sí existen. si existen. Esa frase que vean, sigue llegando a nuestra generación y sigue muy marcada. Acá Sebas nos dice, los mejores memes son de los medios. Y raro no sería Sí. que lo que él pone, tu ex te pone los cachos, RCN. Jóvenes disfrutan el poliamor. Parece meme, pero puede pasar. Sí. O si no, yo creo que contarían la historia triste de la pareja que fue engañada. Ponen música triste de fondo y un acercamiento, un primer plano a la cara de cómo esa persona está triste. Mm. Porque así es.
¿Lo exageramos? ¿Alabamos a las instituciones o aprovechamos el amarillismo puro? Mm. Y también es que eso es una cosa que tenemos que comenzar no solamente a aprender, sino también como a enseñar. Em, digamos que las noticias y estos medios suelen venderse como quienes dan los hechos, quienes dan la verdad. Y eso es algo que hay que cuestionar. Estos medios no están dando los hechos, están dando una narrativa incluyendo los hechos. O sea, están usando estos hechos para abogar o para proteger cierta o cual idea. Obviamente, para disimular un poco estos puntos, meten cada tanto cierto contrapunto, un contrapunto leve, pero que permita decir como, ah, no, es que nosotros sí estamos como dando un discurso variado, dando puntos de vista para miércoles. No importa lo que este personaje esté diciendo, sino cómo están organizando la información y cuál información no están dejando ver. Eso es como primordial para comenzar a entender la política de manera más compleja. Nuevamente les recuerdo a todas las personas que nos estén viendo que todavía tenemos un buen tiempo para el programa, así que lo pueden compartir con sus conocidos, invítenlos a que participen con nosotros en este stream. Es más, si tienen justo a ese familiar o ese amigo que apoya al gobierno, yo creo que no estaría mal escucharlo, como para ver qué, qué nos dice, qué nos cuenta. Em, ya pasando esto, les recuerdo que si ustedes quieren participar, nos pueden escribir aquí en el chat o me pueden enviar un audio a mi cuenta de Instagram, sebas_piso12, comentándome sobre todo esto que les indigna de la situación actual del país. Carrillo, si yo te preguntara algún artista o famoso influencer que se haya pronunciado frente a esta situación, pero que te haya disgustado lo que dijo o que algo que dijo como que te quedó sonando ahí, pero como con un sinsabor. ¿A quién recuerdas? Mm. Pues, así yo creo que lo que recuerdo, al que todo el mundo recuerda, y es a J Balvin. O sea, yo no soy fan de J Balvin, canciones del man que usualmente como que, vale, las puedo escuchar. Y sabiendo cómo es el man, yo no esperaba que el man dijera nada. O sea, como que yo nunca me ilusioné con eso, pero aún así, esta vez sí tuvo que decir algo y lo que dijo fue una estupidez. Que ganó, sí, sí, no apoyó la reforma tributaria, pero fue como una cosa de, no, los vándalos, no, o una cosa así. O sea, como incluso postando el dedo, es como, parce, ¿cuántos años tiene? ¿Qué opinión política no sé, de moda, digámoslo, como así, así, pero no así? Ah, Es, no sé si... Y yo al famoso que de una vez llega a mi mente apenas hablamos de esto, es el querido Maluma. y sí, también lo que sacó ahorita. Parce, ¿cómo me vas a Eh, poner una historia donde me dices que o sacamos el disco, o sacamos la canción, o seguimos enfocados en hablar de los problemas del país? Porque claro, una canción va a ser más importante, va a ser no, muchísimo y es más que ah, el problema con la canción no es que la saque, sino como la prepotencia, como de, no, me vale culo, o sea, como, no importa lo que esté pasando, ¿seguimos ahí preocupándonos huevonamente o sacamos esto? y más, no sé, algo muy molesto que ha habido, no solo con Maluma, con varios famosos, para hablar sobre marchas, movimientos de otro país. Ahí sí dicen, no, es que la fuerza militar, el gobierno está siendo un opresor. El gobierno Mm, está ejerciendo dictadura. O vamos estudiantes, sí se pueden, sigan en la lucha.
Y con esto de Black Lives Matters, que a todos nos afectó, hablaron. Pero ¿qué pasa acá en Colombia? Porque para Colombia su opinión cambia bastante. ¿Es que acaso los estudiantes de Colombia no es muy diferente si marchan acá a que otros estudiantes de otro país marchen allá? Y que justo esté pasando una situación muy similar en ambos costados. ¿Por qué? Y es que yo no sigo sin entender por qué hacen eso. O sea, ¿qué pasa? ¿Acaso no se dan cuenta de lo que está sucediendo? ¿O es que sienten que se les va a joder toda la carrera si hablan de eso? Yo creo que es eso. O sea, la otra vez yo escuchando el programa de María Jimena Duzán, es una periodista que respeto bastante. A veces tengo como ciertos desacuerdos con cómo maneja ciertos temas, pero la respeto muchísimo. Uno de sus invitados mencionaba una cosa que me pareció súper curiosa. Es como mucho en, digamos que en la política y en esto de los influencers se piensa más desde la estrategia que desde el ideal, ¿no? Entonces, digamos, el ejemplo que ella daba era como muchos sectores políticos iban a evitar reunirse con Duque o cambiar de posición porque eso les iba a joder las elecciones. No pensando en cómo arreglar el mierdero que está pasando ahorita, sino esto cómo me puede afectar en las elecciones. Yo creo que también pasará eso con estos artistas. O sea, lo que es como Shakira, Carlos Vives y otros que ustedes pondrán ahí en la lista, eh, como ese papel súper súper importante que tienen para el mundo, o sea, ese papel como de actuación, digámoslo, es este orgullo colombiano. Entonces, no enojar a nadie es como, bueno, intentar no enojar a nadie, que eso es posible. Es lo que están intentando, o por lo menos no enojar a los sectores que los pueden joder, a los sectores que tienen poder más económico, que les invierten en sus álbumes, en sus proyectos y vainas, es no enojarlos a ellos. Es una jugada como práctica, bueno, sí, práctica, estratégica para ellos, no tanto en aquello que puedan estar pensando. Carlos, yo no sé si ahorita tú tienes vista al chat. Sí, sí, tengo A- Aquí tal vez con algo justo de Bai retraso. Valen nos está comentando sobre lo que hablamos de Maluma y cómo estos artistas son tan insensibles. Y nos citó muy bien lo que dijo Maluma. Nos citó claramente tal y como lo dijo. O sacamos música o nos quedamos en los problemas del país. Ah, Claro, saquemos música, vámonos. Mm, ¿Por qué no? La música alimenta. Lau Nobor que por cierto, ¿qué tal, Lau? ¿Cómo vas? Esos famosos IO ¿vale? influencers son el claro ejemplo de la jerarquización del poder, de la polarización que vive el país, donde lo que importa son las aspiraciones individuales. Y agrega, por eso es que quienes solo tienen aspiraciones individuales jamás entenderán una lucha colectiva. Supongo que a eso también Valen le responde si tenemos que dejar de darle fama a gente hueca. Sí, resumen. Es Y falta empatía, no, dale, perdona. falta Sí, sí, empatía, sí, falta empatía, Carrillo. Falta mucha empatía. claro. Mm, Y es- Dale. también es pensándolo un poco, esto ya es un poco una cosa más abstracta. Hay que cambiar un poco cómo nos acercamos a la idea del artista, ¿no? Usualmente como que se piensa esta separación entre, es para bailar, es para fiesta o es para, digamos, entre comillas, pensar. O no, ya es para otra cosa. Tenemos muy separado eso de que, no, pero parce, ese man hace, digámoslo, en ese caso, el reggaetón, ¿usted qué esperaba? Es como, parce, eso no quita, eso no le tiene que quitar nada. El man haga tal género para que la gente lo baile o lo escuche, no tiene por qué quitarle ni por un segundo la conciencia que pueda tener, lo crítico que pueda hacer. Dando un ejemplo así como que parecerá como exagerado, parce, en su momento gente como Bob Marley era famosísimos en Jamaica y en el mundo,
no porque su música fuera la de bailar, la de relajarse y demás, sino por todo lo contrario, por la capacidad que él mantenía para denunciar eso y hacer sentir a la gente conectada con esas denuncias y conectar esas denuncias ya no solo en Jamaica, sino fuera del país. ¿Por qué no pensar en los artistas de eso? Parce, yo lo bailo, lo gozo, pero también entiendo que este mantiene esta capacidad, esta responsabilidad. No están separadas las cosas. Es, es, es como lo que en muchos momentos nos han comentado en la carrera de comunicación, y es hasta el personaje que decide ser apolítico está haciendo política, está ejerciendo Claro. política. Y eso ya es tipo, como diría un personaje de, de una película, quieras o no. Básicamente es así. Tú, aunque digas que no estás de acuerdo con algo, estás ejerciendo política. Y no puedes ser indiferente a esto. Y es triste y es feo ver esto. Aprovechando lo que dice Macae, que definitivamente y se ve marcada la diferencia de los medios tradicionales y hegemónicos con la información colectiva. RCN y Caracol mostraron los hechos como un reporte de daños. La muestra más clara es que le dieron Sí, media sí, hora sí. de noticia al CAI vandalizado. Quiero aprovechar esto que dices para tocar algo muy importante, y esto no se presentó en RCN, se presentó en un medio llamado Cable Noticias, donde justo entrevistaron a una representante de los derechos humanos y a un profesor de una universidad. No tenemos por qué decir nombres de la institución ni nada de eso, sino miremoslo por lo que están representando. Por un lado tenemos a alguien de los derechos humanos y por el otro un representante de una institución universitaria que está formando a los futuros profesionales. En este programa la periodista aclaraba muchísimo o trataba de comparar muchísimo esto de el daño que recibió la policía y el daño que recibió a los manifestantes. Pero no comparándolo en que esto ha sido más fuerte que esto, sino viéndolo como si ambos fueran lo mismo, como si ambos hubieran recibido lo mismo. Y ahí es problemático. Tocó algo muy Mucho. importante, muy importante. Yo no sé si tú lo habrás visto, que quemaron un CAI y justo los policías estaban adentro. Y afuera se escuchaba a la gente eufórica gritando, eh. No sé si lo viste el video. Sí, sí, sí. Sí lo vi por ahí. A mí me parece, ok, y yo se lo confieso, eso ya es un punto muy cruel y que uno dice como, parce, estamos ya, esto se está poniendo más jodido de lo que parece para que la gente, para que haya gente que se esté alegrando por esto, de personas dentro de un lugar quemándose y tener que salir corriendo de uno si no se joden. Los, para los que no lo hayan visto, los policías lograron salir. Pero la periodista se justificaba muchísimo en este video, más no mostraban alguno de los videos de los en vivos que hubo de cómo le dispararon a los manifestantes o cómo se encontraban cuerpos en el piso, así como el video Mm, de Lucas Villa donde lo vemos tendido en el piso junto a otra persona. Eso no lo muestran y eso no lo hablan. Y yo lo digo, mm. ok, si quieres, compáralo, dale, pero no lo hagas ver como si fueran las mismas cosas. No le hagas pensar a la gente que, que ha habido el mismo daño por parte y parte. No, hay que visualizar dos cosas. Bueno, primero, que estamos llegando a un punto donde no es que hayan infiltrados. Bueno, y si hay infiltrados, no están representando todo lo que está sucediendo. Infiltrados me refiero a guerrillas o ELN que han mencionado. Haya o no haya, Mm. lo que está sucediendo y la violencia que se está presentando es la reacción que están teniendo las personas frente a cómo ha actuado la fuerza pública y cómo ha actuado el gobierno. Y ahí Sí, sí, sí. en mes de que, el mes del gobierno de decir como, no, ahora le vamos a responder peor, es como, parce, la cosa está re jodida, tengo que actuar, está muy complicado aquí,
O sea, si veo que acá la gente se está poniendo más violenta, pues uno qué hace, no, hay que solucionar esta vaina ya o si no se pone peor. No reprimir de una vez. Porque claro, entonces nos metemos en una guerra y las guerras duran, las guerras son largas. Y somos un país que históricamente y por muchos años nos hemos dado cuenta que eso de ir en guerra no funciona. Sí, sí, sí. Que, es que aparte, eso es una cosa que hace poquito hablábamos con una amiga, como por conversar. em, y es que, digamos que en Colombia, yo creería que en Latinoamérica, pero pues no me aventuro a decirlo tan seguro por ahora, en Colombia estamos demasiado apegados a esta idea del castigo, a esta idea ok, tú cometiste este error, tienes que pagar esto, tienes que recibir daños, tienes que, sí, como que esta idea en que el castigo directo es la única forma en que podemos lidiar con ciertos problemas, lo cual, uno, es mentira, hay otras formas de lidiar con los problemas, Ujú. hay otras formas de enfrentarse a estas situaciones. Dos, es muy peligroso porque hasta dónde llega ese supuesto castigo justo, que es que hemos visto en las protestas y en otras situaciones en que ese supuesto castigo ya lo decide el policía que tenga enfrente. Y ojalá que el man sea bondadoso y no le dé por matarlo. Eso es peligrosísimo y también el Estado entiende así ese tipo de cosas. Por poner también nombres, el uribismo también entiende así ese tipo de cosas. Este sector cometió un error, hay que castigarlo antes de dialogar, hay que castigarlo antes de entender por qué. Hay que, hay que meterlo a prisión, que es otra idea que yo últimamente me estoy cuestionando mucho. ¿Para qué está funcionando la prisión en este momento? Tenemos correctamente datos en que muchos de los que entran luego terminan volviendo al crimen e incluso ahora siendo parte de otras estructuras mucho más jodidas. Hmm. Entonces, también es eso. Acá, acá Macae nos dice que es muy diferente un arma a una piedra. El uniforme, el los Obviamente, cascos y los chalecos con la ropa de los manifestantes. obviamente, esas comparaciones, por ejemplo, esta imagen que siempre rueda por ahí cuando pasan este tipo de cosas, que ponen, no, ni esto, y ponen a este lado policías y a este lado ponen manifestantes. Ujú. Y que la gente en Twitter últimamente ha apuntado eso, ¿no? Como de, vale, estos policías tienen bolillo, tienen pistolas, tienen un montón de cosas más. Y esta gente tiene, yo que sé, un palo, una piedra. Es como. Y también hay otra cosa. Hay videos en que supuestos manifestantes sin armas, pero es una cosa que hay que revisar. Hay que revisar. Yo no me animo a afirmar de manera total que no sean porque no conozco la cosa, Claro, pero yo no me creería si me dijeran que efectivamente sí son manifestantes y no pertenecen a alguna otra estructura. Esos videos también tengo que mirarlos con muchas pinzas. En cambio, los de la policía, si hay un montón y son herramientas que ellos tienen supuestamente para ejercer su labor de defender, supuestamente. El bolillo también y las antigas que aparte de usarlas excesivamente las usan más allá del protocolo que les dan, que el protocolo también suele ser un poco laxo en algunas cosas, pero ya es otra discusión. Son es cosas muy complicado, distintas. es complicado. Y siguiendo lo que les estaba comentando del video de Cable Noticias, hay una cosa que yo quiero resaltar y es que justo eh, la institución a la que pertenece este profesor que estuvo en esta entrevista citó unas palabras que estaban muy fuera de contexto, bastante fuera de contexto. ¿Por qué te lo digo? Porque decía algo como los militares y los policías están actuando de acuerdo a cómo está reaccionando las manifestaciones, algo así. Hágame el favor. Y claro, o sea, los estudiantes que vieron esto inmediatamente reaccionaron y dijeron como, ¿qué le pasa a este profesor? ¿Cómo así? Y los estudiantes de esa institución dijeron, ¿cómo así que esto está pasando en mi universidad?
¿Cómo así que yo tengo un profesor que está justificando todo lo que ha dicho el SMAT y los militares? Ahora, ¿qué pasa? Tú vas a la entrevista y eso, y mucho de lo que dijo el profesor no tenía relación con lo que sacaron en ese tweet. Eso fue un comentario que se puede utilizar como ejemplificación. Un comentario que yo vengo a decir aquí, digamos, viene un uribista y dice que maten a todos los vándalos. Ahora, ¿qué pasa? A mí me citan diciendo Sebastián Vargas, Sebas12, dijo que maten a todos los vándalos. Ahora uno tiene que pensar, tenemos un gran problema de comunicación en Colombia y esto está pasando también desde las instituciones, porque como una universidad que enseña comunicación suelta estos tweets que se pueden malinterpretar y hasta joder la carrera de uno de los profesionales que tienen contratados. Porque Sí, solo fue sí, mucho sí. después que ya la gente como que vio en los demás tweets, ah, no, pero no, como que ya lo que sigue no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasó? Hay que ser un poco de mente maliciosa para entender un poco la vaina. Digamos que este tipo de medios más institucionales en dicha universidad no suelen tener demasiada atención, digamos. Pensándolo ya desde, de nuevo, la estrategia. Obviamente es el tipo de cosas que va a traer un montón de reacciones. Y quien haya puesto ese tweet fuera de contexto sabe perfectamente cómo es que funciona el mecanismo de Twitter, para quien no lo sepa. Twitter, una de las cosas que tiene para mantener el engagement es que premia a aquellos contenidos que puedan generar reacciones negativas, que puedan generar reacciones de rabia y demás. ¿Por qué? Porque es el tipo de contenido que genera más reacciones, más tiempo, más respuestas y más discusiones. Entonces, eso es también ese punto extraño, en que qué tanto estamos poniendo por encima esta estrategia para llegar a más personas sobre la ética. Y para una universidad que enseña periodismo y comunicación, es una pregunta importante que hacerse. Ahí, ahí uno se comienza a cuestionar cómo estamos manejando la comunicación y cómo desde adentro, desde donde empezamos, transmitimos las ideas. Porque uno nunca sabe cuándo va a ser viral en realidad. Mm. Ya todo es tan incierto. Antes de continuar, quiero recalcar algo que nos cuenta Macael. No sé si ahí tú, por favor, ve leyendo lo que nos dice. Mientras tanto, voy contestando a lo que nos escribió y es, tenemos policías sin entrenamiento y práctica. O sea, tenemos policías que ya los están sacando, se están llevando y están haciendo lo que se les hace, se les dé la gana, por así decirlo. Porque ¿cómo así que le van a disparar a alguien de a frente con una aturdidora? Y es más, yo también tuve la experiencia. Éramos un grupo de personas grandes, estábamos juntos, digamos relativamente pegados. Y de repente en el medio, a mí me cayó ahí al lado una aturdidora. Imagínate que, no sé, me hubiera caído en la cabeza. Sí, Tuve el milagro que cayó en el piso. Pero igual es un riesgo muy grande. Esa aturdidora debió haber sido lanzada por allá a una parte alejada, al menos si las van a utilizar, pero no justo en medio de las personas, y más si van a correr. sí, sí, Y sí. bueno, acá en el chat acaban de comentar algo que no quería tocar, lo vamos a pasar muy por encimita. No lo voy a leer, invito a todos los que nos estén viendo que lo lean. Es más, demos este espacio para que lo lean. De cómo Nicolás Arrieta reaccionó a cierto youtuber influencer. Uf, Y, y es más, yo también vi esa transmisión de Nicolás Arrieta donde reaccionaba justo a ese personaje. Y sí, digamos que, que él justo... Este personaje tiene
dos cosas. La primera, y yo lo pienso así, la forma en la que actúa es interesada y él quiere que hablen de él. Por eso ni siquiera voy a mencionar el nombre. Obviamente. La segunda, si tú tienes desconocimiento de algún tema, no vas a ir a Twitter a averiguarlo. Claro que no. Y más si ni siquiera sabes quién te está respondiendo. La tercera, si quieres saber de algún tema o de algún problema que esté sucediendo, hazlo. Es que ese personaje lo hizo, lo comenzó a preguntar de una forma tan es que ya ni siquiera puedo decir la palabra. Como tan petulante, Sí, sí, sí. porque claro, ahora resulta que vamos a utilizar Twitter como si fuera Google y dejamos y todas las y cualquier idiota que nos responda, entonces lo vamos a tener en cuenta como si nos estuvieran respondiendo todos los colombianos. Ay, Lo único positivo que le saco a esto es que luego tenemos un youtuber de acá que reacciona a eso y también nos hace decir como, ok, aquí hay cosas que reflexionar y hay cosas que debemos como mirar, poner la vista a esto. O sea, comparto tu punto, Valen, de que sí, sí, esto que sucedió nos ayuda a reflexionar y nos ayuda a mirar muy bien todo lo que está sucediendo. Pero este sujeto que comenzó a preguntar y hablar con una voz muy parecida a cierto grupo político de acá, es, es jodido porque si tú eres un influencer y vas a hablar sobre algo, primero investigas bien y luego yo creo que sí deberías abrir la boca, porque lo que sale de tu boca tiene mucha relevancia. ¿Qué piensas de toda esta situación que sucedió frente a todo eso? uy, pues yo, ese man ese es youtuber que hace rato dejé de ver, digamos, yo sí vi en Twitter cuando el man comenzó a preguntar, yo dije, no, parce, no le den bola, o sea, responderle simplemente es mala idea. El man, las pocas respuestas que vi del man, como para no, porque no me quedé mucho como para no enojarme, putarme, em, las pocas respuestas que vi del man precisamente hacían una pregunta, la persona respondía, el man decía, ah, pero entonces tal cosa, no entiendo, no entiendo. Y así todo el rato. Y ese es como un mecanismo que el man siempre tiene. El man siempre formula, digamos que la pregunta para de tener cierta respuesta. Y eso es una cosa que también se hace bastante cuando se quiere ridiculizar cierta opinión. Y esto es un punto que yo considero muy importante y que he visto tristemente bastante notorio en este tipo de situaciones. Nosotros no estamos bien preparados para argumentar, y menos en Twitter frente a alguien que nos saca la piedra. Ujú. Hay que aceptarlo. Muchas de las respuestas que le daban al man eran estúpidas. Muchas simplemente putadas y no daban como una explicación fuerte sobre todo lo que está pasando, porque argumentos hay. Pues claramente el man sabe cómo preguntar y al igual que los medios más tradicionales, saben qué es lo que toca mostrar. Y eso es también algo que yo quiero que comencemos a reflexionar. Si estamos en cierta protesta, si estamos a favor de algo, hay que comenzar a estructurarnos unos discursos, unos argumentos fuertes para evitar ese tipo de cosas. Cuando tú respondes de manera estúpida, es mucho más fácil caricaturizar el movimiento en que estás, la protesta en la que estás. Esa caricaturización no va a ser en vano, eso va a ser usado a deslegitimar. Es una cosa casi que matemática. Ahí quiero rescatar algo que nos está diciendo Juliana Gil. Y es que lo preocupante es que hay personas que se informan solamente por este tipo de videos. Y Sí, claro, o sea, no, mira, quitémosle esa forma tan petulante de ser y esa forma tan narcisista de ser. ujú, Y miremos que estamos viendo, y no, lo que voy a decir no es racismo, no es xenofobia, no es nada de eso, sino que hay que entender que tú, con una persona que naces en cierto país, con ciertos privilegios, debes asimilar que esas características que tú tienes
te dan ciertos privilegios, te dan un punto de vista completamente diferente al que está viviendo otra persona. Y recordemos Black Lives Matter. No es lo mismo que hubieran matado, que un policía hubiera matado a una persona blanca, que un policía hubiera matado a una persona de color. No es lo mismo. Y no hubiera pasado lo mismo. Por eso hay que entender que ciertas características que tienen los individuos transforma bastante su forma de comprenderlo. Y tanto que vemos en la carrera, el contexto es súper importante. Ahora, Obviamente. si quitamos todo eso, lo que estamos viendo es a una persona de Europa que pues obviamente no entiende la contextualización de acá, no conoce, y es preocupante ver que muchos de otras personas de alrededor del mundo vean este video y crean que todo eso es cierto o que todas las personas que le contestaron a él representan a los colombianos y lo que está sucediendo acá. Sí, eso es muy peligroso. Eso es también una cosa que hay que empezar a cuestionarse uno desde las redes, o sea, como con las redes sociales en general. Obviamente hay quien sabe usar mejor eso que otras personas, pero hay que cuestionárnoslo también, digamos. eh, yo tuve una época así de no, antifeminista y todo esto, en plan tipo de G. Mm, ¿Por qué? Porque el único acercamiento que tenía al feminismo eran estos memes y estos videos de burlándose de feministas que obviamente, como repito, muestran una caricatura y ciertas partes del discurso. Y uno se forma una opinión y se forma una postura con la caricatura que le están presentando. Con esta caricatura en la que cierto personaje ha escogido específicamente la narrativa que quiere contar. No se enfrenta a tal postura un poco más compleja, a tal cuestionamiento. No, 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 se va a enfrentar a esta caricatura que puede vencer fácilmente. Y Alas es un experto en eso. Perdón. digamos que no Este tipo. escuchamos nada, no te preocupes. Digamos, podemos seguir. Sí, sí, Cerramos acá y yo quiero decirle a Macae que estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste. Muy completamente de sí, sí, acuerdo. sí. Y con el video de Nicolás Arrieta que yo lo vi, que él concluía, bueno, en cierto punto él tiene razón, porque pues uno en una fiscalía no puede presentar los videos como, ¡pum! Vean, no, hay que seguir un debido proceso y no es solamente llevar los videos a la fiscalía y ya con eso van a condenar a uno de los policías que haya actuado mal. No, hay un debido proceso y pues eso sí lo rescato de ahí, de la reacción que tuvo Nicolás Arrieta. Otra cosa que rescato es Ujú. que es que todavía no quiero contestar la pregunta de Juli porque, porque sí, Es que sí, está sí, buena, es ya muy también la buena. leí, pero está buena. Qué pregunta tan buena, Dios mío. Pero quiero terminar bien esto. Em, Básicamente hay que estudiar constantemente esto y hay que prepararnos para debatir bien y no gastar energías en individuos que solo buscan el quiebre y la ridiculización. Y más si lo hacen con esta forma tan petulante. Así lo concluyo esta parte. Y bueno, al menos rescatemos lo bueno. Al menos esto nos ayuda a ver dónde estamos sentados. Cojo eso para Mm. partir a lo siguiente. Y así también ir contestando la pregunta de Julio. Ya hablamos de famosos, ya hablamos del gobierno, ya hablamos de instituciones públicas. Hay una cosa que debemos hablar y porque a mí también me ha indignado. Y es como manifestantes, no digo que todos, un pequeño grupo, hace publicaciones que pueden llegar a ridiculizar la marcha. Publicaciones como se metieron con la generación, esta la vi esta mañana, ya me acordé, se metieron con la generación que hace una crítica de una obra literaria sin haber leído la obra literaria. Ay, eso no la había visto. Por Parce, suerte no la había visto. ¿cómo vas a sentir orgullo de escribir eso, Dios mío? O sea, y yo lo confieso, yo reconozco que en alguna vez en español
A mí me dejaron de tarea escribir un libro y en vez de, leer un libro y de eso hacer una reseña y en vez de leer el libro, pues me puse a leer el resumen. Muy mal hecho, en serio, muy mal hecho. Y yo en una protesta no voy a estar orgulloso diciendo eso. O sino que, Sí, es que si vamos a una protesta orgullosos diciendo eso, le estamos dando razón a las personas que nos dicen estudien vagos. sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, pues ese tipo de cosas no, es como un disparo en el pie sobre la imagen. Eso es una cosa que no apoyo, digámoslo, para no decir más palabras, no apoyo. Es terrible, y es terrible. Y ahí uno ya empieza a mirar. No digo que sea grave, pero sí debemos de empezar a ver que tanto en nuestro mismo grupo de manifestantes podemos encontrar este tipo de cosas que hay que reaccionar y decir al menos como, hey, esto no está bien. Y mira que por esto puedes, just, puedes, lo voy a decir en palabras coloquiales, cagarte la marcha, cagarte las razones de la marcha. Ahora, quiero pasar ahora sí a contestar la pregunta de Juli. ¿Creen que este tipo de contenido debería censurarse? En mi opinión. Y ya, a ver, ya miramos qué dice Carrillo. Ay, no tengo miedo. Yo creo que no se debería de censurar. Y de paso también aprovecho que todo lo que hablamos de... tú me ayudarás a recordar el término cuando un grupo de personas... Ah, bueno, todo lo de la cultura de la cancelación y todo lo de la censura, yo creo que no se debería de hacer. Todas las voces se deben de escuchar porque esto es necesario. Ojo ahí, uno ya decide que va a escuchar. Pero todos estos puntos de vista y estos comentarios deben de existir y deben ser vistos para uno tener, para uno empezar a construir su propio criterio. Porque bueno, si te pones a ver todo lo bueno, al momento de que veas lo malo no vas a chocar bastante. Mm, Y sí, sí, sí. digamos, este tipo de individuos que vienen a opinar sobre un país como si conocieran de punta a punta, yo creo que esos son los mismos tipos de individuos que solo se quedan viendo un contenido y se encierran en una esfera donde solo ven lo que ellos ven. Y no debemos censurar, debemos empezar a agrandar nuestra vista y así empezar a generar ese debate. Aunque bueno, ahí Valen pidió que censuráramos a alguien. Yo estoy que le digo sí, Sí, sí. pero estaría redundando. Ahora sí, tú responde la pregunta, señor Carrillo. Yo también, también estoy de acuerdo contigo. No creo que debería ser censurado, pero repito, es algo con lo que debemos tener una aproximación crítica directamente. Si sabemos cómo se están formulando las preguntas, así no les respondamos o busquemos crear un argumento fuerte y no atacarle con cosas simplificadas, porque eso es otra cosa que es como compleja en este tipo de situaciones, y es que muchas veces hay frases, arengas, que en cierto contexto, parce, tú las dices y las demás personas dentro de la protesta, dentro del grupo social o lo que sea, entienden el peso que tienen. Pero cuando se lo ponen en Twitter que está preguntando por esto, sin investigar más que eso, pues esa arenga no va a tener el peso que tiene, va a ser muy fácilmente ridiculizada. Claramente no hay que responder con eso. Y justo con lo que decías de la cultura de la cancelación, yo tengo cierta relación extraña con eso, porque digamos que la base, el ideal, la base teórica de eso es usar ese poder de las masas para tomar ciertas medidas contra las personas que tienen un escudo de poder, sea poder económico, poder mediático, lo que sea. Es el ideal, repito. Y que digamos, hay casos en que yo creo que sí lo podríamos decir como bien hecho, digamos, y este va a ser un caso bastante extremo. Lo que pasa últimamente con las estatuas podría llamarse como un derivado en que estamos negándole esta narrativa principal
a aquellos que la han construido. Comenzamos a tener este control que de otra forma, digamos que más, ¿cómo decirlo?, mediadora, no hubiera sido posible. Ahora, ese es el buen ejemplo. Cuando hay un montón de ejemplos negativos en que se ha usado para joder a gente que ha cometido a lo mejor un error estúpido, porque hay un montón de ideas que están en la cultura y que nosotros replicamos, pues, porque así funciona la humanidad, sin cuestionarla mucho. Hay muchas cosas que tú, por mucho que hayas leído, por mucho que hayas comenzado a cuestionarte, vas a seguir ahí teniéndolo. Hay que luchar para cambiar eso. Pero es una cosa que ahí se queda. O sea, como que también, repito, dejar de pensar un poco en esto del castigo y más en el diálogo es cosa importante en eso. Es que no te tengo para debatir. No te tengo para debatir. Estoy de acuerdo. Eso- Y eso mira que sí. este tipo de preguntas traen a colación otros temas que aunque nosotros no tengamos en el momento hablar sobre ellos, son muy buenos traerlos a colación. ¿Por qué? Porque aquí Macae resalta algo que en serio se está presentando bastante. Y es lo que está pasando, él dice, es como lo que está pasando con las noticias en las redes sociales. Ahora las personas leen el titular y con esa lectura creen que tienen la capacidad de generar argumentos, comentarios y conversaciones complejas desde la desinformación. Ahí quiero agregar una cosa y es curioso como ahora todos en Facebook, en los comentarios de estas noticias, son expertos en política, sociología, etimología y demás carreras, casualmente. Mm, Y, 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 y y es, yo no sé, ¿tú alguna vez te has peleado con una persona en Facebook en este sí, tipo de situaciones? ¿Y qué ha sí, sucedido? sí. Pues es que eso digamos, esa es una razón por la que dejé Facebook. Porque yo en estas plataformas no tenía tan buen autocontrol como el que me gustaría atribuirme. Entonces, uno entra en una discusión con un desconocido en eso. Muchas veces hay que aceptarlo. Uno también ignora temas, ignora sobre temas y se pone a buscar a lo mejor 5 minuticos en internet y luego se pone a discutir porque pues están en desacuerdo y ya. Pues uno también comete esos pecados. Muchas veces lo que termina pasando es que uno se encuentra con este personaje que ya tiene ciertas ideas, eh, que no va a escuchar argumentos porque esto es una cosa que hay que tener mucho en mente. Muchas veces cuando discutimos, no estamos peleando por ver qué cosa tiene como más razón, más sentido. Estamos viendo estamos peleando por los sentimientos. Eso hay que tenerlo muy claro. Tú puedes ser la persona más intelectual del mundo, pero vas a caer en eso en algún momento. Y lo que pasa con estos titulares que solamente leemos es que traen ese sentimiento de yo tengo razón o de esto me enoja o de, si ven, y digamos, muchas personas que están tan acostumbradas a esto de castigar, mucho el titular les confirma que tenemos que castigar a estos, tenemos que atacar a estos. Si ven lo que hacemos si no les damos duro a estos. Como no se han puesto a investigar un poco más del contexto, y muy posiblemente no lo van a hacer, estas discusiones se van a quedar en que uno se va a enojar, la otra persona también se va a enojar si cambiar de opinión, y ambos van a quedar en un punto extraño en donde se emputaron el uno con el otro y no hubo un solo segundo en que hubiera la posibilidad de que se sentaran a pensar sobre su opinión, porque a veces hay que pensar bastante sobre la opinión del otro. A lo mejor no tiene razón, pero puedes encontrar en esa opinión discursos que están justificando tal o cual cosa. Y eso es una cosa que usualmente las redes sociales no permiten. Justo Juli Gil estaba aquí comentando sobre eso, donde es imposible encontrar o es rara vez donde en estos espacios se aceptan ciertos ideales del otro, o se abre este momento de discusión, pero discusión de compartir ideas en vez de luchar de quién tiene la razón.
es complicado. Pero bueno, no quedaría mal hablar eso a futuro sobre las redes sociales. Y eso es un tema denso y complejo. Eso merece su propio podcast con alguien que sepa más que yo sobre el tema. Uy, uy, uy. Ojalá. Ya veremos, ya veremos. Ahora, ya después de haber soltado todo esto, de haber hablado todo esto, pues no está mal tratar de ver la luz al menos un poco de luz en el abismo. Entonces, señor Carrillo, cuéntanos, ¿qué cosas Gracias, gracias. podrías rescatar de, de todo esto que ha sucedido? De cosas. Pues hay una cosa que me ha tenido con mucha ilusión, como con alegría en el, en el corazón, digámoslo, y es precisamente ver cómo nos hemos organizado. O sea, como desde las instituciones educativas, específicamente desde las universidades, eh, me encanta ver cómo nos hemos organizado. No solamente en la universidad en la que estamos estudiando, sino en muchas otras. En la EAN, en la Gran Colombia, en el Externado, en la Rosario. Hay ejemplos, hay un montón sobre cómo se han organizado para comenzar también a manifestarse. Pero no solamente para eso, también a cuidarse unos con otros, para hacer primeros auxilios, para hacerse números de derechos humanos, si alguien está en problema, conseguir quien nos ayude a sacarlo de ahí, cosa que me ha parecido hermoso. Hermoso que yo creo que si sabemos hacerlo bien en este momento, si sabemos seguir construyendo sobre esos lazos que se han creado en la crisis, llamémoslo, porque eso es lo que es, podríamos tener un futuro mucho más bonito. Y esto suena demasiado ideal, pero es eso, o sea, comenzar a pensarnos, a cuidarnos entre nosotros, y eso es una cosa que se dice mucho en este tipo de situaciones, el Estado no me cuida, me cuidan mis amigos. Comenzar a ver cómo es que desde las instituciones educativas nos hemos comenzado a unir, es algo que me da mucha esperanza, y es que aquí esto ya es un poco más a método, digo, a voz propia y como a divagaciones que he tenido, comenzar a pensarnos fuera del Estado, comenzar a organizarnos entre nosotros, comenzar a gestionar, digamos que de manera comunitaria, por así decirlo. Es una muy buena forma en que podemos evitar que lo que logremos dependa de tal o cual gobierno. Y es que es interesante, o sea, en muchos casos se ha logrado que universidades privadas, que en otras ocasiones no hubieran dicho una sola palabra, se posicionen a lo mejor de apoyamos cierta protesta, obviamente con cierto tono tibio, cierto tono pues, que va en sus limitaciones, pero que comienza a tener esa posición a favor, que les ha permitido espacios para que los estudiantes se queden, que ha brindado asesoría jurídica. Repito, esa organización nos va a poder permitir llegar muy lejos y cambiar el país ahora es en serio, pero sí, continuamos construyendo sobre esos lazos. Ok, quizás después de todo esto, si tengamos un cambio. Personalmente yo no creo que vaya a ser el gran cambio, pero sí un cambio relevante, muy relevante, que pues puede que partamos de A a B o tengamos un A a 1, no lo sabemos, pero va a haber algo muy relevante después de todo esto. Sí, sí, sí. No, y Res- es que también perdón, no, dime, rapidito. dime. Los cambios no se dan de la noche a la mañana y no son de un momento. Como dije ahorita, hay que seguirlos construyendo y eso es una cosa que va a ser de a poquitos, a poquitos. Y ya. Pasito, pasito. Bueno, pues también rescato, miremos que la esfera pública, los medios internacionales nos están mirando, nos están viendo.
Están poniendo atención a Colombia. Artistas que pensábamos que nunca iban a hablar de nosotros lo están haciendo. Las Kardashian, yo me sorprendí de eso. Sí, por dos. Dios mío, están hablando Loco de lo que está mundo. sucediendo acá. Mm, Es impresionante. Por mi parte, les digo que si van a salir a marchar, cuídense. Por favor, no salgan solos. Mínimo salgan en triadas. Comuníquense con sus familiares. Disfruten. Y que es, me parece muy importante que tengamos estos espacios para soltar, soltar lo que sentimos. Y espero que ustedes hayan podido soltar lo que sienten. Nos vemos en la mm. siguiente, en el capítulo 4 de Afable Podcast, con otro invitado. No les puedo decir quién es, pero sí les puedo decir que sí, que vamos a seguir tratando estos temas donde podamos expresarnos y podamos hablar de lo que sentimos. Señor Carrillo, te dejo para que te despidas del programa y si quieres dejarle un mensaje a las personas, bien puedes. Ujú. Bueno, pues Sebas, de nuevo, gracias eh, por darme la oportunidad de estar contigo para hablar de estos temas tan complejos, que tan importante es matizarlos. Y también hay una frase que escuché hace poquito en un canal que se llama la Filmoteca Maldita, se lo recomiendo muchísimo. El tipo decía, la política no se delega, se ejerce. Organizarnos, cuidarnos entre nosotros, es también político. Y es una forma muy bonita de política, porque es una forma cara a cara, es una forma de darnos la mano. Eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Start from that. Watch it.